Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de las principales ideologías políticas contemporáneas correspondientes a la unidad 2. El primer discurso que vamos a abordar es el neoliberalismo. Este discurso se funda o abreva en ideas del liberalismo clásico. El liberalismo del siglo XVI fue emancipador porque a partir de él las personas empezaron a cuestionar el estado monárquico, el estado absoluto, y comenzaron a ser más libres. Y el discurso neoliberal abreva en estas ideas. En primer lugar, en el liberalismo político, el cual concibe a la sociedad como la suma de los individuos aislados y como consecuencia de un contrato entre individuos que tienen que ser libres. Estos individuos renuncian, por ejemplo, en el caso de Hobbes, a hacer justicia por mano propia y se someten a un soberano o al leviatán. Y en el caso de Locke, los sujetos renuncian a parte de su libertad para someterse a la ley. O en el caso de Rousseau, que los sujetos consensúan y se someten a la voluntad soberana. Entonces, el neoliberalismo o discurso neoliberal toma los principios del liberalismo clásico y los ajusta a la época actual, a la época de la globalización, para justificar los modos económicos del capitalismo transnacional, es decir, las grandes corporaciones económicas y financieras. El sistema doctrinal del discurso neoliberal es el consenso de Washington mezclado con los principios del liberalismo. Este consenso de Washington es un conjunto de principios que favorecen el desarrollo de una economía mundial diseñada por el gobierno de los Estados Unidos y las principales instituciones financieras internacionales que dirigen las economías de los países del mundo. Las reglas fundamentales son liberalizar el comercio, acabar con la inflación, privatizar las empresas estatales, achicar el Estado, entre otras cuestiones que se le exigen a los países no desarrollados para que alcancen un crecimiento o un desarrollo aceptable. Los principios del liberalismo, en los cuales abreva el neoliberalismo, son fundamentalmente la autonomía de las personas, que está representada por sus libertades individuales, que a su vez operan como los límites de la acción del Estado, es decir, son derechos, garantías que tienen las personas para decir al Estado hasta acá usted puede meterse. Y vinculado a ello es el abstencionismo del Estado. El Estado debe cumplir un rol de mero vigilante o garante de las relaciones libres que se establecen entre los ciudadanos y ciudadanas. El neoliberalismo toma estos principios y para la organización política adopta un modelo de mercado y sus elementos de libre concurrencia, competitividad, prosecución del bien privado. Las ideas del neoliberalismo son predominantes en el mundo globalizado actual. Para el neoliberalismo, la democracia es vista como un conjunto de reglas en las que si éstas se desenvuelven de manera correcta y los individuos tienen libertad, la ciudadanía cuenta con derechos subjetivos frente al Estado y por ello la libertad se va a concebir como un conjunto de derechos subjetivos que el Estado debe reconocer y que no debe interferir en ella. Diversas administraciones o gobiernos de América Latina implementaron los imperativos o los principios técnicos de la economía de mercado impuesta por los organismos internacionales desde los años 70, 80 y especialmente en los 90. Durante estas administraciones se logró o se impuso la privatización de las empresas públicas, la liberación de los mercados financieros, la apertura de las economías nacionales a la competencia externa y al cumplimiento de los lineamientos de la política trazada por estas entidades financieras. Todo esto fue en detrimento de las industrias nacionales y también tuvo consecuencias sobre la clase trabajadora, generando altos índices de desocupación y de subempleo. Esto tuvo un cierre o finalizó este ciclo de auge del neoliberalismo en Latinoamérica con las protestas de principio de siglo, en el caso de la Argentina en diciembre del 2001.
El discurso neoconservador o neoconservadurismo es uno de los últimos discursos del modelo neoliberal que fue implantado por la gestión del presidente George Bush en los Estados Unidos y fue utilizado especialmente para justificar la intervención militar por parte de los Estados Unidos en el resto del mundo. Este discurso pretende generar un efecto de inevitabilidad de la visión norteamericana. Se crea una polaridad discursiva que permite justificar cualquier tipo de intervención armada bajo el antagonismo de que existe el bien, representado por los Estados Unidos, y el mal, representado por el terrorismo que existe en el mundo. En el polo discursivo positivo se encuentra la democracia, los derechos humanos, el mundo civilizado, la paz, la libertad, la pureza moral que ofrece Estados Unidos, ¿no? Una forma de vivir la vida democrática. Y en la polaridad negativa se encuentran los terroristas o el terrorismo. Y bajo este discurso justifica la intervención militar, especialmente en los países de Oriente Medio o Medio Oriente. La polaridad negativa del antagonismo bien y mal es definido de manera unilateral desde la potencia dominante que es Estados Unidos y se lo construye a este otro como pura negatividad, como lo no democrático, lo no civilizado, totalitario, belicoso, violador de los derechos humanos e incluso inmoral. Este mismo discurso, construido por el intervencionismo norteamericano para justificar la intervención militar en los países de Medio Oriente, también fue aplicado por las dictaduras militares de América Latina. Esta caracterización del adversario, entendida como el enemigo que conlleva la encarnación del mal, la pura negatividad, en primera instancia permite unir la prevención con la anticipación, pues esta supone dar una respuesta a algo que aún no ha comenzado, o sea, vamos a intervenir antes de que esto suceda, y da lugar a lo que en la intervención militar de Estados Unidos es la guerra preventiva. Vamos a hacer la guerra para prevenir el terrorismo. El discurso republicano o republicanismo tiene múltiples vertientes históricas que reivindican los valores o principios de este pensamiento. Estos abrevan en el pensamiento clásico griego, en la República Romana, en algunas ciudades de la Italia renacentista, en las provincias holandesas que se liberaron de la monarquía hispana, el republicanismo inglés de la Constitución mixta y los años de los fundadores del constitucionalismo norteamericano. Dentro de los principios fundamentales que conlleva el republicanismo encontramos en primera instancia una concepción antitiránica, es decir, contraria a toda dominación. Y la otra dimensión persistente es la defensa de ciertos valores cívicos indispensables para el logro de la libertad buscada. La lista de valores que propone el republicanismo es muy variada y extensa, y esta va desde la igualdad, simplicidad, prudencia, honestidad, benevolencia, frugalidad, patriotismo, sobriedad, integridad, laboriosidad, abnegación, el amor a la justicia, la generosidad, la nobleza, el coraje, un profundo activismo político, la solidaridad entre las personas y en general un gran compromiso hacia los integrantes de la comunidad. Como contravalores están representados la monarquía absoluta, la concentración del poder, la ambición, la avaricia, el orgullo, el egoísmo, la ostentación, el cinismo, la cobardía, la extravagancia, el lujo desmedido. En general, el republicanismo reivindica vigorosamente las ideas de libertad, la virtud ciudadana de ser activo políticamente, pero fundamentalmente es la idea de autogobierno, lo que exige que las instituciones básicas de la sociedad, aquellas que organizan el sistema de gobierno y el modo en que se regula la economía, queden bajo el pleno control de la ciudadanía. En el marco de estas ideas de autogobierno
y de libertad, las instituciones republicanas son fundamentales para asegurar la independencia de las personas, es decir, su no dominación. Por ello, las instituciones fundamentales funcionan como herramientas para facilitar que la ciudadanía pueda controlar a los representantes. Estas instituciones son, en primer lugar, el constitucionalismo, que se basa en la necesidad de tener una constitución. Esta idea se inspiró en los fundadores del republicanismo norteamericano y que a su vez sirvió de base para la mayoría de las constituciones latinoamericanas luego de la emancipación colonial. Otra institución es la periodicidad de las funciones públicas. Se basa en la necesidad de la rotación de los funcionarios en los cargos públicos como garantía de neutralidad y no concentración del poder. Otra institución es la valoración de las instituciones que alentaban la discusión pública en torno al bien común. Es una característica del sistema constitucional que diseña un sistema de frenos y contrapesos basado en el bicameralismo, es decir, tener dos cámaras, y en el sistema federal de gobierno. Y finalmente, una institución que inspira un tipo particular de organización económica acorde a las virtudes republicanas, que está basado en disminuir las desigualdades profundas que existen en torno a una distribución desigual de la riqueza a partir de la apropiación desigual de los bienes que están disponibles para todas las personas. El régimen político republicano es aquel llevado adelante por ciudadanos y ciudadanas políticamente responsables y autónomos. Este constituye un conjunto de instituciones reglamentadas por un sistema jurídico y estas instituciones deben asegurar la periodicidad de las funciones, la transparencia de los actos de gobierno, la división efectiva de los poderes constituidos, la rotación de los cargos públicos y la rendición de cuenta de los actos gubernamentales como una forma fundamental del control ciudadano. Todo esto plasmado en la Constitución de cada una de estas naciones. El discurso del comunitarismo o discurso identitario comunitario se enfrenta especialmente a los principios del liberalismo, dado que éste sostiene una mirada más universal de los valores con independencia de las particularidades históricas. Las características fundamentales del comunitarismo es clave la idea de la prioridad de la comunidad de la cual los individuos son parte o son miembros. O sea, la totalidad se antepone ante las partes. Cada cultura es una forma de vida con una concepción del bien y esta concepción es prioritaria respecto de otras concepciones, como por ejemplo las concepciones liberales que anteponen el individuo a la idea de comunidad. La autonomía de la persona no es independiente de los fines de la cultura, ¿no? O sea, está ligada a los fines de la cultura, y el Estado se convierte en defensor de las particularidades y las señas identitarias de esa cultura. Para el comunitarismo, el Estado no es neutral y éste debe propiciar políticas del bien común. Una concepción comunitarista del bien común no se basa en las preferencias individuales. La forma de vida de la comunidad constituye la base de lo que es bueno, de lo que significa el bien común para sus miembros, y todas las personas deben adecuarse a esa idea de bien común. Los tres supuestos fundamentales de la mirada comunitaria tienen que ver con que, en primer lugar, las personas somos seres sociales que llevamos a cabo un proyecto moral y este es consecuencia de nuestra vida en comunidad, la cual es un elemento constitutivo de nuestra identidad. Es decir, se es primero miembro de una nación, miembro de una comunidad, antes que un ciudadano o un individuo aislado. La libertad está socialmente limitada, pues existe interdependencia entre las personas. El orden moral depende de un conjunto de significados compartidos por ellas y este es resultado de haber adoptado las tradiciones morales heredadas de generación en generación. El proyecto de vida individual de cada persona está indefectiblemente asociado a la idea de bien común que se sostiene en la comunidad. El discurso comunitario presenta a la comunidad como una red de relaciones afectivas. Esto también conlleva
el peligro de caer en los autoritarismos, especialmente aquellos autoritarismos de corte religioso. Repasemos ahora los principales puntos de cada uno de estos discursos. Por ejemplo, el valor a resguardar para el discurso neoliberal es la libertad. En cambio, para el discurso republicano es la virtud cívica, mientras que para el discurso identitario comunitario es fundamental la tradición. El actor o actriz social considerado central para el discurso neoliberal es el sujeto, el individuo, la persona aislada, mientras que para el discurso cívico republicano es el ciudadano o la ciudadana que participa activamente de la vida política. En cambio, para el discurso identitario comunitario, el actor central es la comunidad. En el discurso neoliberal, la interpelación como sujeto es al consumidor, mientras que para el discurso republicano es el ciudadano activo, y en el identitario comunitario es ser miembro de esa comunidad. El bien social a preservar para el discurso neoliberal es la privacidad del individuo mientras que el Estado no intervenga en su vida. En el discurso republicano es la cosa pública. En el identitario comunitario es fundamental el bien social a preservar, tiene que ver con las identidades, especialmente las identidades regionales. La dimensión clave para la política en el Estado o en el discurso, neoliberal son los derechos negativos y es la eficiencia del mercado. Y para el discurso republicano es fundamental la participación. El identitario comunitario es la política del bien común a nivel local. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.